En el 2024 es importante porque hay elecciones aquí en México, pero también hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, pues se está cocinando algo bastante interesante. ¿Tú cómo verías la relación de México y Estados Unidos, Stephanie, si llegara a ganar un proyecto como el que quiere poner Morena en el 2024? Creo que independientemente de los proyectos que lleguen a quedar, los tiempos los va a marcar el contexto internacional y las maneras de actuar. Estamos en tiempos globales donde la economía no va bien, y esto tiene que ver con la pandemia, pero también con las secuelas que ha dejado la guerra en Ucrania. Y luego también estamos con fronteras más cerradas. De hecho, ya la globalización se convirtió en una regionalización porque la pandemia nos ha hecho pensar en nuevas realidades geopolíticas. Entonces, con esto hay que encontrar sustitutos que estén más cerca, porque quién sabe qué va a pasar en otra región del mundo y no lo vamos a poder controlar. Esa es la lógica que está rigiendo ahora el contexto internacional. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Regresan los nacionalismos. Y los nacionalismos ya vimos que solamente nos dejan ceguera. Ahora, independientemente de la combinación, vienen tiempos más nacionalistas, vienen tiempos de más ataques. Pues más populismo, ¿lo puedes decir así? Claro, por supuesto que sí, sobre todo cuando es bastante probable que Donald Trump regrese a la presidencia y va a necesitar un culpable para su realidad nacional, y aquí también se va a necesitar el culpable. Entonces vamos a ver una serie de ataques en el discurso que no necesariamente se va a reflejar en las acciones. Porque acuérdate de Donald Trump, de la mañana decía que Peña Nieto era muy amable y que era casi su mejor amigo, y después iba a caminar, iba al muro, y ya sus seguidores están bien felices con eso. Entonces eso es lo que va a pasar. Vamos a entrar en un contexto más complicado en donde México va a tener que alinearse más con Estados Unidos. Lo tenemos marcado en el capítulo 52 del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, porque dice que no podemos hacer ningún tratado comercial con una economía que no se considere de libre mercado. Eso significa China. Entonces, claro, pues ahí ya está el mundo dividido en zonas para esta competencia y afecta la relación bilateral. ¿Tú crees que los mexicanos votarían por un discurso nacionalista y populista? ¿A eso es la tendencia? Pues depende la zona en donde estén. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que están, por ejemplo, en Florida, que se mezclan con otros latinos que vienen de pasados comunistas y que consideran a Joe Biden como de la extrema izquierda, por supuesto que sí. Y hay otros que tampoco quieren que lleguen más mexicanos que están en la frontera, porque dicen, bueno, nosotros ya estamos aquí, somos demasiados, pues hay que evitar que lleguen más. Entonces, claro, también en Texas tienen mucho poder. Fíjate que me llama la atención, por ejemplo, en este tema de nacionalismos. Creo que el tema, por ejemplo, de los migrantes es un tema que es de derechos humanos, que debería de preocuparnos a todos, pero al final de cuentas, el nacionalismo, el discurso nacionalista es como de México para los mexicanos, ¿no? Y dejas de alguna manera de lado a los migrantes. O sea, incluso, por ejemplo, en redes sociales, cuando hablas de migrantes, es increíble la cantidad de mexicanos que no están de acuerdo con que haya migrantes en nuestro país. A lo que voy, Stephanie, es ¿tú qué podrías decir? ¿Hacia dónde tendría que ir el discurso de la oposición? ¿A un tema nacionalista con esta, con esta tendencia en contra, pues sí, de la migración en nuestro país, que incluso podría ser algo humano el defender tu territorio, pero no podemos dejar de lado los derechos humanos de otras personas? Mira, yo creo que le acabas de dar un punto clave porque, a ver, hay que reconocer que los mexicanos también tenemos nuestro Trump interno. Y así. ¿Todos? Pues mira, sale que somos racistas entre nosotros, luego cuando vienen los centroamericanos es aún peor. Sí. Entonces, lo mismo que le hacen a los mexicanos allá, pues nosotros también acá. Ahora, hay dos factores que tienes que tomar en cuenta. Vienen huyendo, ya sea porque cada vez pierden más libertades, porque hay mucha violencia como la que tenemos aquí, o porque no hay oportunidades, simplemente. Entonces llegan aquí y ¿qué crees? Pues tampoco las hay ni siquiera para los mismos mexicanos. Cierto. Entonces hay mucha gente que por más que sea humano va a decir, pues sí, pero primero resuelve la vida de los de aquí, ayúdales a tener más oportunidades. Entonces yo creo que por el bien de todos tenemos que abogar por una migración más ordenada. Tenemos que saber quién está entrando a nuestro país, por qué, y darle seguimiento, porque luego también cuando entran al país, como nadie los está monitoreando, pues se vuelven vulnerables y hay violaciones, hay secuestros, hay extorsiones, y eso tampoco está bien. Ahora, también México ya dejó de ser un país que solamente manda migrantes, y ya entendemos las tres caras de la migración. Mandamos, pasan por aquí, pero también recibimos. Y lo podemos ver, por ejemplo, tú métete a un servicio de estos de comida del app por celular, tú ves
¿cuántos restaurantes teníamos hace 10 años, no sé, de comida venezolana y cuántos tenemos ahorita? Ahí te vas a dar cuenta cómo va cambiando nuestra población y también cómo va cambiando nuestra cultura. Y tenemos que tener leyes muchísimo más inteligentes porque si no les podemos dar fuentes de trabajo, pues hay que hacer lo que se pueda para que el que pueda, aunque sea con poquito, cree un negocio que le dé de comer y que le dé de comer a los demás. Y que incluso ahora con ese tema de Guerrero, va a haber también en auge el tema de los desplazados, ¿no? O sea, claro, mucha gente que de Guerrero va a tener que verse obligados a migrar a otros estados de la República, porque en Guerrero pues van a tardar otra vez en recuperar el tema económico, el tema laboral, y que se suma a este tema de migrantes. Creo que el 2024 avecina difícil. Y en Guerrero, ¿tú cómo lo verías? ¿Crees que la gente votaría por Morena otra vez? Pues mira, yo los vi bien enojados, ¿eh? Sí, en los sí videos que surgían en redes sociales donde está López Obrador, cuando un señor que estaba en una gasolinera que se estaban llevando los policías, ¿no? La gasolinera decía, no te voy a volver a votar nunca en la vida. Estaban muy enojados porque no lo ven y con justa razón. Ahora, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que pues el 2024 ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Y los migrantes, los desplazados internos, quedan en un limbo legal porque no están cubiertos por ninguna convención de la ONU. Como ocurre dentro del mismo país, pues nadie los protege, no tienen garantías. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos aquellos? Que antes era por la violencia, pero ahorita por esta tragedia, pues van a ser muchísimos. Claro. Pues va a ser complicado y también se va a demostrar qué tan humanista es este gobierno, ¿no? Que no lo ha demostrado ser para absolutamente nada.